Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no lo dejaría saltar su casa. Lo mismo ustedes, estén preparados porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración de alimentos a sus horas? Bienaventurado el criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarle a los criados y a las criadas, y se pone a comer y a beber y a emborracharse, llegará el señor de aquel criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que conoce la voluntad de su señor, pero no está preparado y no obra según su voluntad, recibirá un castigo muy severo. En cambio, el que sin conocer esa voluntad hace cosas reprochables, recibirá un castigo menor. A quien se le dio mucho, se le exigirá mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús, teniendo en cuenta nuestras intenciones de todos los días, primero pidiendo por nuestra patria, pero sí, atravesamos momentos muy difíciles a nivel político, económico y social, que no solamente estamos viviendo ahora, sino que se proyecta también para el 2023, sobre todo la recesión económica, ¿no? Y pedimos también por el fin de esta pandemia. Y siempre no olvidemos que Rusia sigue con esa invasión a Ucrania. La guerra no ha terminado, la guerra sigue. Tal vez no escuchamos noticias a diario comúnmente como al inicio se escuchaba, pero en realidad hay familias que sufren mucho hasta hoy. Sufren, y nosotros tenemos que rezar por esas familias que sufren. Y sufren mucho. ¿Cuántos niños? ¿Cuántos padres de familia? ¿Cuántas madres de familia? ¿Cuántos hijos separados de sus padres? ¿Cuántos que han perdido a sus padres por la guerra? Eso realmente es conmovedor. Y hay que rezar por ellos siempre. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? La espera del retorno de Jesús se está haciendo un poquito larga en las primeras comunidades. Y como se está haciendo un poquito larga, entonces aquí San Lucas pone el ejemplo del ladrón. Todos sabemos que el ladrón siempre busca la ocasión propicia para hacer sus fechorías, pero nunca va a avisar en qué momento va a realizarlas. Nunca dice: voy a llegar a tal hora, estén preparados porque los voy a asaltar. No, el ladrón irrumpe de un momento a otro. Pero ¿qué pide frente a esa irrupción, digamos, bastante no premeditada? Pues dice: si es que el dueño de casa sabría a qué hora viene, no dejaría asaltar su casa. Entonces, estén preparados. ¿Por qué? Porque a la hora que menos piensan, como ladrón en la noche, viene el Hijo del Hombre. Estén preparados, estén alertas, despiertos, no se duerman. Estar despiertos, atentos, vigilantes. Al menor parpadeo viene y ya se lleva todo. Entonces aquí pide vigilancia absoluta, ¿ya? Entonces, frente a esta llegada inminente del Hijo del Hombre como ladrón en la noche, al cual hay que estar despiertos, Pedro preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? Y ahí el Señor entra a tallar diciendo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre?
El administrador prudente y bueno es aquel que cumple la voluntad del amo. Sí, es aquel quien se le confía poquito, pero es fiel en ese poquito. O se le confía mucho y es fiel en lo mucho. Es la responsabilidad del administrador. Sí, porque cuando el administrador es responsable y bueno, y toda su vida lo es así, y el Señor en cualquier momento cuando venga le pide cuentas, no tendrá que esconder nada, tendrá que dárselas como lo es, así. Un hombre honesto, honrado, un hombre entregado a su trabajo, haciendo lo que le toca hacer, sin maltratar a los demás. Entonces, aquí la cuestión es la espera vigilante trabajando en lo que Dios no me ha puesto a mí a trabajar y a ti, en tu vocación y en la mía, de manera diligente, entregada y honrada, sin abusos, sin desobediencias, sin omisiones, porque el administrador fiel y solícito es aquel que recibe el premio siempre en cuando lo haga como Dios quiere, por vocación, por amor y entrega, como Jesús. Pero si el administrador es un tipo malo, alguien que abusa de manera, digamos, malvada frente a los demás, no cumple su papel, desea una buena vida, se emborracha, no es nada responsable. El día en que menos piense llegue el Señor, y si lo encuentra en esa condición, nada podrá hacer, ni argumentar su defensa. ¿Por qué? Porque realmente no está haciendo lo que le corresponde. Entonces, ante el regreso del Salvador, siempre la lógica humana nos dice, despiertos, trabajen, no estén con los brazos cruzados, portándonos bien. Pues los discípulos solo deben permanecer atentos, ¿sí? Tú y yo, todos, mediante una espera activa, nunca pasiva, activa. Y es interesante que el acento esté en el administrador fiel, como digo una vez más, y solícito. Se trata entonces de un ejemplo de compromiso, de orden, de buen manejo de los bienes temporales, sin abusos, ¿no? Sin excesos. Y esos bienes temporales que nos llevan a los eternos. Entonces, qué bien Jesús que hoy día nos enseña que el administrador fiel es muy fiel en lo poquito, en lo mínimo. Entonces sabrá entender el que será fiel en lo grande también. Entonces estemos atentos. A quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Entonces, cada uno desde su condición, desde donde trabaja, seamos fieles. Yo como cura, como sacerdote, ustedes como padres de familia o madres de familia, como hijos, como estudiantes, hagamos las cosas como Dios nos pide que la hagamos. ¿Sí? Lo hagamos en su nombre y como Dios, de manera diligente y responsable. El Padre José Raza todas las mañanas por ustedes, llévense mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.